Buenas tardes. Buenas tardes. Dando continuidad a la agenda y respetando la puntualidad de la agenda, sean bienvenidos todos a este simposio patrocinado por Novo Nordisk. Siempre es un gusto ver un salón así de lleno cuando hablamos de un tema como obesidad. Y hoy es un espacio que es bien particular, no solamente porque nos acompañan dos personas muy conocidas por muchos acá, que son el doctor Ricardo Rosero y el doctor John Jairo Duque, sino porque vamos a mirar otro enfoque de la obesidad como patología crónica, no solamente el peso, no solamente el índice de masa corporal, sino es una óptica más profunda de la obesidad como una patología inflamatoria y precursora de muchas otras precursoras. Mi nombre es Daniel Martínez, soy el gerente médico para obesidad en Novo Nordisk Colombia, y en nombre de la organización, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar acá y les pido por favor un aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor Daniel, gracias a Novo Nordisk, gracias a ustedes por estar presente. La otra. Vamos a hablar, como lo dijo el doctor Daniel, de que la enfermedad metabólica crónica adiposa, ya se está llamando así, lo vamos a decir por qué, tanto el sobrepeso y la obesidad, es como en esta diapositiva que vemos, se dice que es el volcán de las diferentes enfermedades cardiometabólicas. Sabemos dónde queda la raíz, si es la resistencia a la insulina o si es la obesidad. Sabemos los mecanismos que llevan esas raíces, pero solamente vemos las diferentes enfermedades cardiometabólicas. Esta charla es patrocinada por Novo Nordisk y el síndrome cardiorrenometabólico, desgraciadamente dejan al final la palabra metabólico, pues es un síndrome, como ustedes lo ven, y veo que han tenido espacios dedicados a este síndrome cardiorrenometabólica, muy prevalente y está solapado en diferentes enfermedades. Ahí ven ustedes la incidencia más grande. Empezamos con la enfermedad metabólica crónica de tejido adiposo, luego viene la diabetes de tipo 2, la enfermedad renal crónica, y algo que también cambió, que es la esteatosis hepática por disfunción metabólica, y por último la falla cardíaca, que veo que más en la tarde van a hablar sobre obesidad y falla cardíaca. Y esto ustedes lo han visto, y lo que decía el doctor Daniel es cierto, es un continuo metabólico, como lo vamos a tener a las 3 de la tarde en la charla, y donde lo ideal es mantener un tejido adiposo metabólicamente sano, y eso lo hacemos con 8 consejos que todos lo conocemos y que yo englobo con cambios de estilo de vida. Pero luego aparece algo que es la disfunción del tejido adiposo metabólico. ¿Cómo lo hacemos? Que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, pero yo me pregunto, o sea, uno entra, el paciente entra, le da unos datos, al médico le dice que mide tanto, pesa tanto, e inmediatamente le van a decir si tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Pero más grave, como lo vamos a ver esta tarde, es que cuando tiene sobrepeso y hacen composición corporal, a sorpresa, porque la mayoría desde el punto de vista de grasa es obeso. Luego viene la segunda fase que todos conocemos, que ya son el síndrome metabólico con las diferentes enfermedades. Luego vamos a hablar en la enfermedad subclínica cardiovascular y por último los diferentes eventos que conocemos nosotros o las diferentes enfermedades.
¿Por qué se produce esto? Todos conocemos, y ven ustedes en la primera fase, en el cual hay un tejido adiposo, esto no está alumbrando casi, ven una parte donde es el tejido adiposo funcional, hay una expansión saludable, y lo vamos a ver más adelante, que es desde el punto de vista de aumento de las células, no aumento del volumen celular, aumenta la sensibilidad a la insulina y no hay inflamación. ¿Y cómo? Hay por diferentes entidades, bien sea una sobrealimentación crónica, la famosa disbiosis intestinal, la susceptibilidad genética, y llegamos a un tejido adiposo inflamado. Y ya cuando hay un tejido adiposo inflamado o tejido adiposo disfuncional, va a haber lo que llamamos nosotros un tejido adiposo ectópico, que si se acumula en la laringe, la famosa apnea obstructiva del sueño, que si se acumula en el hígado, esteatosis hepática metabólica, a nivel del pericardio, que van a hablar más adelante, a falla cardíaca, y así sucesivamente diferentes enfermedades. Pero ¿cómo se produce? Pues si va a ser normal el tejido adiposo con un perfil metabólico normal, va a aumentar el número del adipocito, o sea, crecen en cantidad. Y eso va a tener un tejido adiposo disfuncional. Pero ¿qué sucede con diferentes factores metabólicos que nosotros dijimos? Pues va a llegar a un adipocito que aumenta de volumen, y ahí va a ser el adipocito que va a producir todas las adipoquinas que ustedes conocen y van a causar las diferentes enfermedades que conocemos. Pero esto es claro. Entonces, si el tejido adiposo se viene disfuncional, va a haber una inflamación crónica. De ahí que el doctor Martínez hablaba, esta enfermedad hay que tratarla desde el principio, y la definición es clara: enfermedad metabólica crónica adiposa, porque muchas veces nos preguntan, y bajo de peso y suspendo el tratamiento, que pues vuelve a recuperar el peso. Es una enfermedad metabólica adiposa disfuncional. Y vemos cómo se llega muchas veces a una alteración en sí del adipocito, bien sea por disfunción mitocondrial, bien sea por una hipoxia, bien sea por el retículo endoplasmático rugoso que lo altera, y esto va a determinar una muerte del tejido adiposo. ¿A qué me refiero yo esto? Que después de 4 o 5 años el tejido adiposo inflamado no se regenera, y de ahí que el obeso va a ser siempre obeso, y de ahí que las complicaciones del obeso van a ser en forma crónica. Pero vamos más allá. Este tejido adiposo, como lo ven ustedes aquí, va a influir también a nivel hipotalámico, donde va a alterar no solamente la sensibilidad hipotalámica hipofisaria, y va a haber una respuesta alterada a la ingesta y a la saciedad. Pero, y lo va a hablar más adelante el doctor Rosero, pues va a ir directamente a nivel del músculo, que vemos nosotros, y lo va a hablar él, cómo es fundamental que el paciente mantenga una masa muscular cuando damos tratamiento para la obesidad. Al final, vemos que hay una retención de grasa, y eso lo vemos porque todo el mundo bajar de peso es muy fácil. Todo el mundo, la dieta X, Y, medicamento X, Y, bajan de peso. Luego hay una fase de meseta y luego hay un rebote. Se deben a este mecanismo de defensa de la grasa. Por último, vemos cómo este tejido adiposo graso, que infiltra diferentes órganos, pues va a determinar las diferentes complicaciones metabólicas, y donde fundamental también es el tejido graso a nivel abdominal o grasa visceral, y donde pues tenemos nosotros el perímetro de cintura, que es fundamental el perímetro de cintura. Hay cortes para Latinoamérica, específicamente para Colombia, 90 en las mujeres y 94 para los hombres, y
donde vemos nosotros de que si determinamos que es una adiposidad abdominal, una adiposidad visceral, van a haber las diferentes complicaciones. Y ya para terminar, y es una diapositiva que la bajé de la Academia de Obesidad de los Estados Unidos y me pareció muy interesante, donde ustedes ven cómo se empieza a navegar. Iniciamos en esta parte y cómo ven las diferentes líneas, desde amarilla, azul y menos azul, donde se ve que si hipertrofia el adipocito, este adipocito hipertrofiado va a acumularse en el hígado, va a acumularse en el músculo, va a acumularse a nivel del páncreas, altera el sistema inmunológico, va a nivel del corazón, la falla cardíaca y las diferentes enfermedades. Hay también una disfunción en diferentes glándulas. Vemos cómo el que tiene específicamente obesidad, índice de masa corporal mayor de 30, va a tener una TSH elevada y no tiene hipotiroidismo, hay una resistencia a la TSH. Y por último, pues va a llegar a lo que llamamos nosotros la enfermedad metabólica. Así que les doy paso al doctor Rosero, donde nos va a hablar no solamente el componente del tejido adiposo, sino el tejido muscular. Bueno, muchas gracias, muy amables ustedes por estar acá en este espacio, aquí voy con el doctor Duque y conmigo. Muchas gracias a Novo Nordisk por esta invitación, y siempre es bueno estar aquí en la academia, viendo amigos, realmente muy recogedor todo este momento. Y de todos modos, para hacer la transición, entendemos que la endocrinología termina siendo en alguna forma algo que desde una vista de pronto muy amplia, termina a ser fácil de entender, porque simplemente es cómo se maneja ese balance o ese yin-yang y esa alteración, donde hay algo que puede ser alterado, que genere hacia arriba y genera una enfermedad, y cómo la deficiencia genera otra enfermedad. Entonces nosotros vamos a buscar ese balance. ¿Qué es lo que pasó cuando empezó a tener todo este boom la obesidad? Que empezamos a decir, sí, listo, es el peso, y después del peso dijimos, no, es la grasa. Y ya vimos por qué sí es la grasa. La grasa, cuando se exacerba, nos lleva a todo ese mapamundi que vimos de enfermedades, todo eso. Pero entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control? ¿Es el control nada más disminuir de grasa? Entonces vamos a pasar de una visión que fue más pesocéntrica, después estamos en esa fase de adipocéntrica, y ahorita empezamos a ver una mirada un poquito más multiorganelar, como lo mencionó el doctor Duque, donde todos esos órganos tienen algo que estar aportando. Y me voy a llevar yo a este punto en donde por lo menos vamos a tener dos puntos de vista, que es ese modo binocular, donde ya vimos, y no voy a tomar sino un poco de resumen de lo que menciona muy bien el doctor Duque, a ver el músculo y su rol en la obesidad. Esto es lo que más o menos podríamos llegar a groseramente tal vez resumir de toda la enseñanza del doctor Duque, con un gráfico del 2018 de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, donde decían, miren, tal cual como les mencionaba, el punto termina siendo es grasa. Y si es que usted tiene grasa disfuncional, lo que usted puede entender es por qué tenemos toda esta enfermedad cardio, nefro, metabólica y oncológica. Ahora bien, ¿qué es lo que se propone desde esa mirada binocular? Entender que ese mismo contexto tiene una contracara, y es que pongamos al músculo en el centro, músculo como órgano endocrino, no como un órgano de belleza ni nada de eso. Y cuando ustedes se dan cuenta, cuando vemos que hay un tejido muscular funcional, lo que vamos a entender es que ese órgano músculo es antiinflamatorio por excelencia. El problema es que no nos han enseñado, o tal vez hasta ahora estamos aprendiendo de él. Y lo que ustedes se dan cuenta es que en ese mismo orden, todo lo que ven en la periferia es la contracara de la inflamación que nos lleva al exceso de grasa per se. Entonces, ¿qué es lo que se tiene ahora en consenso en nuestra cabeza? Y es que, no, cuando yo bajo de peso, bajo de todo. ¿Listo? Entonces, también es normal bajar de grasa, bajar de músculo, bajar absolutamente todo.
Y esto de pronto se acuñó por todo lo que teníamos nosotros como tratamiento hace unos 10 años, que es la cirugía metabólica, cirugía bariátrica y sus características. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y esto es parte de la investigación en Cleveland Clinic que estamos haciendo, en donde ustedes pueden darse cuenta en un número de 8,000 sujetos que se han seguido en el tiempo, de 12 a 36 meses, vemos cómo hay unos pacientes en rojo que mantienen un delta cero o positivo, entiéndase, el delta cero es ganancia de masa muscular, que es lo que ven ustedes en puntos rojos, y otros como tienden a tener un delta cero tendiente a negativo, o sea, pérdida de masa muscular. Esto indistintamente de el paciente que está en un protocolo para pérdida de peso. ¿Qué nos está diciendo? No es cierto que si nosotros nos sometemos a un tratamiento para disminuir de peso, obligatoriamente vamos a perder masa muscular. Podemos encontrar fenotipos y tenemos que entender cuáles son esos fenotipos que mantienen y preservan masa muscular e inclusive mientras bajan de peso ganan músculo. Y eso es lo que se ha establecido, al menos 4 fenotipos en donde ustedes pueden darse cuenta como unos ganan músculo y ganan grasa, que es este fenotipo de acá, el rojo, como hay otros que ganan grasa perdiendo músculo, que son estos azules. ¿Cuáles son los que pierden grasa y pierden músculo? ¿Y cuáles son los que pierden grasa y ganan masa muscular? Claro, ojalá todos fuésemos de este tipo. Por ahora ya tenemos esa caracterización, no sabemos muy bien si es que tiene un factor genético, se tiene muy claro esa memoria metabólica que se hace entre los 7 a 18 años, pero también hay factores nutricionales que tienen que ver mucho, edad, y no es independiente del género. Luego ya tenemos esa respuesta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De todos modos, si nosotros simplemente hacemos ese tipo de seguimiento, a medida que yo voy perdiendo grasa, puedo ir ganando músculo, pero llega un momento en donde si no hago absolutamente nada, voy a tener el plató, que es lo que ustedes empiezan a ver al final. Y con esa apertura espero mostrarles que tenemos que empezar a ver ese músculo. El por qué tenemos que ver el músculo, más allá, insisto, es que ya sabemos el ABC, entonces dieta, ejercicio y otras terapias asociadas como las farmacológicas, o también puedo poner ABCD con sueño incluido, pero el músculo como tal es un órgano que tiene hasta ahora estudiados 26 citoquinas, llamadas mioquinas, de las cuales 25 tienen una capacidad antiinflamatoria. Solo hay una que es proinflamatoria, y esa una única es la miostatina. Y esta miostatina es inhibida a nivel hepático por la folastatina. Luego tenemos un eje hepatomuscular que cuando es indemne, el daño que puede generar la alteración crónica del músculo se reversa. ¿Qué es lo que pasa? Como nos explicó previamente el doctor Duque, cuando este amigo amarillo empieza a gobernar, inhibe, altera estas mioquinas y afecta la folastatina, luego ese bloqueo de la miostatina no existe. Traducción, ahí es donde encontramos como en esa explicación endocrinológica ese balance metabólico de la obesidad. No es cierre el pico de ejercicio, es realmente cómo entendemos, cómo disminuimos la carga inflamatoria que lleva todo ese número complejo cardiometabólico renal y preservamos al menos músculo. Y si vamos a perder, hasta ahora se establece cuánto puedo yo aceptar una pérdida muscular en un paciente que se somete a un programa de disminución de peso. Entendiendo una característica, que el origen mesenquimal del adipocito y el miocito es el mismo. Por eso es que uno puede tener esa conversión y ese crecimiento de grasa intramuscular, que es el famoso IMAT. Es normal tener vacuolas de grasa a nivel sarcomelar, pero cuando esto lo empezamos a aumentar, lo que vamos a ver nosotros es este gran acúmulo, que aquí pues obviamente se representa como blanco amarillo, que es el IMAT, que tiene propiedades inflamatorias, luego inhibe toda la función antiinflamatoria del músculo, generando toda esta alteración inmunológica que vemos. Y eso se hizo también estudios cara a cómo se comporta un músculo sano versus un músculo alterado, y cuando hablamos de músculo alterado estamos hablando nada más de concentración de grasa intramuscular, IMAT, con marcadores inflamatorios. Lo que ustedes pueden darse cuenta ahí es que todos los marcadores
inflamatorios mencionados en esta gráfica muestran un incremento cuando la flexibilidad metabólica, que significa básicamente cuál es la velocidad que el músculo tiene para cambiar de una fuente energética de glucosa a una lipídica, se afecta. ¿Qué es lo más importante de esto? Factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. La interleuquina 6 de isoforma adipositaria, porque la isoforma miocárdica es antiinflamatoria. Ahora, ¿cómo vamos condensando con lo previamente establecido? Cuando ustedes ven en este gráfico, lo que podemos entender es simplemente cuando nosotros tenemos un sobreestímulo energético, esto me va a llevar a una alteración de la homeostasis energética que lleva a la lipotoxicidad, y esa lipotoxicidad favorece todo lo que es la alteración oxidativa a nivel de la capa interna de la membrana, de la mitocondria, o sea, vamos a afectar esa respiración mitocondrial. Y eso favorece la resistencia a la insulina. ¿Queremos mejorar la resistencia a la insulina, al menos molecularmente? Apuntémosles a la mitocondria. ¿Cuál es el órgano, de los órganos que más mitocondrias tienen? Músculo. Ahora, ¿cómo mejoramos el músculo? Y no voy a hablar de ejercicio per se, sino de sensibilidad. ¿Por qué hay que apuntarle al músculo en estos grandes problemas cardionefrometabólicos? Porque, como les mencionaba, cuando yo favorezco la interleuquina 6 muscular asociada a la sensibilidad de la adiponectina, recuerden que esta es la única adipoquina que mantiene su beneficio protector antiinflamatorio. La leptina, que es una de las grandes anorexigénicas, se vuelve orexigénica cuando hay una resistencia. Y esto se hace a través de una adecuada oxidación de ácidos grasos con el favorecimiento del metabolismo del omega 3. No quiere decir que suplamos al paciente con omega 3, estoy hablando del metabolismo normal del músculo. Cuando yo tengo los derivados del omega 3, favorezco interleuquina 6 muscular, favorezco sensibilidad a la adiponectina, luego esta reserva o capacidad del músculo metabólica nos juega a favor, que básicamente termina siendo esto. Cuando hablamos de la resistencia a la insulina, nosotros muchas veces hablamos que la resistencia a la insulina solo es una, y muchas veces hablamos nada más, es que por consenso, por guías, es cuando tiene una glucosa por encima de 100, pero tiene prediabetes, entonces ya debe tener o tiene acantosis. ¿Qué es lo que pasa previo a eso? Hay alteraciones muy discretas que ustedes pueden ver en ayunas y postprandiales, que muchos de ellos se pueden alterar o se pueden manifestar en los exámenes pre y postcarga. Cuando hablamos de las alteraciones en ayuno, lo que vemos es cómo se intenta afectar o a través de la resistencia la captación de ácidos grasos a través del músculo, y eso me lleva a una disfunción vascular y a un aumento de la adiposidad intramuscular y ectópica, evidentemente. Y cuando esto nos somete a un estrés, que ya es cuando tenemos la resistencia de la función de la insulina a nivel del receptor o periférica, favorece posteriormente la hiperinsulinemia postcarga y la hiperglicemia, que me lleva a ese gran síndrome cardio-nefrometabólico per se. Luego, tenemos que favorecer el receptor a través del ejercicio, pero también tenemos que favorecer el metabolismo a través de ese crecimiento muscular, para que tenga mayor capacidad de oxidación de lípidos. Y eso lo podemos ver en este gráfico, que es interesante en cuanto a que se hizo un estudio con insulin clamp para determinar cuál es la forma adecuada o cómo se veía un músculo entrenado versus un músculo no entrenado. ¿De qué? De una sobrecarga de ácidos grasos. En amarillo lo que ustedes van a ver en claro es el paciente que no tuvo carga de lípidos, y en oscuro el que tuvo carga de lípidos. En verde, ¿qué estamos viendo nosotros? Simplemente la oxidación de glucosa. Cuando vemos nosotros el paciente entrenado, disminuye esa oxidación de glucosa. El no entrenado, después de la carga, la aumenta. En amarillo lo que estamos viendo nosotros es la oxidación de ácidos grasos. Miren la capacidad y el reservorio que tiene el músculo para oxidar ácidos grasos. ¿Qué significa eso? Los metaboliza y los puede directamente utilizar. No los almacena de forma ectópica, versus el no entrenado. Comparativamente con el entrenado, pues evidentemente se ve afectado. Y por último, en rojo lo que vamos a ver es la capacidad de almacenamiento de glicógeno muscular. En el entrenado vemos cómo aumenta esa capacidad de almacenamiento versus en el no entrenado está disminuida. ¿Qué me lleva a esto? Simplemente que en algún lado
tiene que llegarse a procesar y metabolizar esos ácidos grasos. Y ese lado es todo lo que conocemos nosotros como grasa ectópica, que es lo que ya mencionó el doctor Duque muy bien, y por eso no me voy a ahondar. Luego, esta es la gran función y la gran obligatoriedad, ya me estoy trabando mucho, del músculo de forma activa como target en el tratamiento del paciente con obesidad. Para ir terminando, ¿qué vemos nosotros acá? Se asemeja a las curvas de insulina que nosotros vemos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Estos son los tiempos de comida y cómo el músculo es capaz de absorber y almacenar ácidos grasos. En azul son pacientes sanos, en rojo son pacientes con alteraciones musculares de tipo metabólico. Lo que ustedes ven es que cuando yo no tengo un músculo, y esto no significa que tenga hipertensión, diabetes, nada de eso, simplemente que soy sedentario y o tengo sarcopenia, mi capacidad de almacenamiento de ácidos grasos es casi que nula, lo que ven ustedes en rojo. De ahí es que yo tiendo a aumentar mis pacientes, y esto es independiente de la edad. Luego podemos ver estos patrones a los 20 años, 40, 60 años. Esto no es un patrón de senilidad ni nada de eso. Entendiendo que cada uno tiene su función, vamos a tener funciones continuas adipomusculares en sueño, en alimentación, en ayuno y en ejercicio. Y lo que ustedes pueden darse cuenta en esa diapositiva es que simplemente cuando un músculo lo tenemos adecuadamente entrenado, activo, su capacidad de fijación y metabolismo de grasas y carbohidratos es mucho mejor. Y desde ahí disminuirá ese reservorio graso ectópico, que es el que más nos va a afectar. Bueno, y con esto voy a dar el paso para ya hablar de esas comorbilidades asociadas, doctor Duque. Muchas gracias, doctor Ricardo. Entonces entramos a las diferentes comorbilidades asociadas a alteraciones metabólicas. Y lo interesante es que el 70, el 80% de las personas con sobrepeso, desde el punto de vista del índice de masa muscular, ya tiene alteraciones metabólicas. Y esto es como un iceberg. Ustedes lo ven abajo, vuelvo e insisto, obesidad, resistencia a la insulina, ¿qué es? Pero lo que vemos nosotros es lo que hay en la superficie, diferentes enfermedades que se engloban en el síndrome cardiometabólico. Y ustedes ven aquí, a la derecha, cuáles son los factores endógenos, cuáles son los factores endógenos, que lo vamos a discutir más adelante. Me pareció interesante esta gráfica, que es un modelo de enfermedad metabólica crónica que está basada en la adiposidad. Y vamos a empezar por el primero, es en la etapa 1. En la etapa 1 se dice que tiene riesgo, y ven ustedes que es genéticamente o ambiental. Y mírense que se empieza después con una etapa de preenfermedad, que es un aumento de la adiposidad, luego una disfunción del tejido adiposo, y ya la enfermedad metabólica crónica adiposo. Y como nosotros, por lo general, con unas medidas, como lo vamos a ver más adelante, vamos a determinar que la persona tiene o sobrepeso o tiene obesidad. Pero miren lo importante, que en esta etapa de preenfermedad ya hay una prediabetes, ya hay una enfermedad cardiovascular subclínica. En la segunda etapa ya entramos con la diabetes de tipo 2, y mírense que ya se habla de la enfermedad crónica basada en cardiometabolismo, que son la falla cardíaca, la arritmia, la retinopatía y las diferentes enfermedades. Lo digo es porque la primera razón que dice la Sociedad Americana de Diabetes en tratar el paciente diabético obeso es tratar la obesidad. Y han oído ustedes hablar que bajar un 15% de peso, el paciente puede regresar desde el punto de vista de la diabetes. Si lo entendemos en esta forma, ustedes pueden ver aquí cómo
la disopatía, a medida que va avanzando, va presentando diferentes alteraciones. Alteración de la función de la célula beta, primero con prediabetes y después de diabetes. Vemos como al final es que va a pasar una hiperglicemia y vemos como a medida que va avanzando la disopatía, pues van a estar las diferentes enfermedades, bien sea mejoría del síndrome metabólico, va a disminuir la prediabetes. Inclusive hablamos de resolución de la prediabetes en bajar del 10% de peso, y luego cómo actuamos nosotros en la disopatía, vamos a mejorar las diferentes fases, bien sea el síndrome metabólico o bien sea de la diabetes. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no actuamos tempranamente? ¿Por qué antes utilizábamos las famosas sulfonilúreas o X o Y medicamentos, donde a la final, donde vemos nosotros es resistencia a la insulina y es obesidad? Por último, ustedes pueden ver que está claro que la enfermedad impulsora es, bien sea la obesidad o sobrepeso, que dijimos del 60 al 70% ya presentan alteraciones metabólicas, la insulinoresistencia, huevo o gallina, no sabemos cuál es primero, y luego los estados clínicamente que nosotros vemos desgraciadamente en la consulta ya en mi concepto tardivos, como son prediabetes, dislipidemia, síndrome metabólico, prehipertensión, obesidad y la esteatosis hepática con disfunción metabólica. Pero también vemos que cuando el paciente llega, a veces llega tarde y llegan las consecuencias finales de estas funciones alteradas desde el punto de vista cardiometabólico. Así que, dando inicio a que la obesidad o que el sobrepeso es una enfermedad metabólica crónica adiposa, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento farmacológico? Y para eso el doctor Rosero va a continuar. Bueno, en esta recta final, entonces, vamos a adentrarnos en dos cosas. Lo más importante, y de verdad agradezco su participación acá y a ACNI en este espacio, a Novo Nordisk para siempre apoyarnos en la parte académica, es entender que es una enfermedad que se ve en cualquier instancia y en muchas veces a gran distancia, pero como ustedes ven acá, se diagnostica de forma inclusivamente un poco vergonzosa. Cuando hablamos de diagnóstico y tratamiento, menos del 10% de la población con obesidad accede a esas dos características. Tal vez tengamos un diagnóstico elevado y un tratamiento limitado, pero en esta gráfica lo que se está mostrando es las dos circunstancias al mismo tiempo. Del 100% de los pacientes diagnosticados, perdón, de los pacientes identificados, cuándo se diagnosticaron por historia clínica y cuántos se trataron. Miren cómo hablamos nosotros que la ley de las mitades en diabetes, como la hipertensión que todo el mundo en principio ya la tiene, estamos casi que teniendo aquí una inercia importante, también lo mismo, pero miren cómo la obesidad está marginada inclusive por encima de la depresión, que como enfermedad mental, que sabemos que se está haciendo una gran lucha en ese aspecto. Luego, hace parte de la inercia. Y no voy a hablar de dietas, mucho menos de milagros, mucho menos de ya todos los influencers que saben que nos tienen aquí bombardeados. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de la parte alimentaria. ¿Es necesaria? Sí, no hay duda alguna. Pero como ustedes pueden darse cuenta en este estudio, cualquier tipo, si ustedes se dan cuenta, las dietas simplemente han cambiado de nombre, pero siguen siendo 6 los fenotipos que han mantenido. El único que ha mostrado evidencia es el estilo de vida mediterráneo. Ni siquiera la dieta mediterránea, cuando se occidentalizó, no hubo ningún resultado. Es el estilo de vida mediterráneo. Luego, volviendo al tema de dietas, las dietas siguen siendo la misma, que pueden llamar X o pueden llamar Hollywood y pueden lo que sea, terminan siendo la combinación de macronutrientes. Y en este estudio lo que muestran es cuál es el resultado de ellas. Como media, ninguna tiene un gran efecto. Más o menos a largo plazo, que quiere decir entre 6 a 12 meses, disminuyen en promedio como media entre 2 a 3 kilos. Claro, es que a mí me fue muy bien y yo fui este paciente de acá. Sí, muy bien. ¿Y dónde está realmente todo ese aspecto mayoritario?
pruebas que vamos a tener esos grandes aspectos. Y es importante que nosotros como internistas aprendamos, recomendamos, enfaticemos, pero esto no es la salvación. Es uno de los pilares fundamentales, pero no es el único. ¿Y qué es lo que pasa? Que ustedes ya les acabo de decir pues, que esto de forma crónica no va a servir, y esto es lo que vemos acá. Cuando vemos la combinación, al tercer y sexto mes se ve un declive del 80%. Nadie aguanta una dieta. Luego, si pensamos vender una dieta y mandar a hacer la marca personal de esto, probablemente a 6 meses vamos a tener una alteración asociada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de mantenimiento y pérdida, hasta ahora, y vamos a hablar netamente de nosotros los clínicos que podemos hacer, lo que ha logrado ese mantenimiento hasta 3, 4 años en estudios son los fármacos, y en este caso estoy presentando ligaglutida 3 miligramos, que cuando lo mantenemos en su prescripción, que es el gran problema de hoy, que vemos en todas circunstancias, que podemos llegar a prescribir, pero no lo titulamos correctamente. Ya los que lo titulamos correctamente probablemente se mantiene entre 3 a 4 meses. De ahí que vamos a tener reganancia. ¿Es el medicamento malo? Definitivamente es que nosotros no hemos visto la cronicidad, y el doctor Duque lo mencionó. Si ustedes ven, este es un estudio muy largo porque está casi 3 años y 3 meses donde se llevó, y miren cómo el mantenimiento de ese beneficio, si bien se iba disminuyendo el efecto discretamente, lo mismo que el placebo, se mantuvo en la pérdida mayor del 5%, que para entes regulatorios es necesario. Ahora bien, ustedes ya manejan muy bien esto. En cuanto a la detención del tratamiento, hay una reganancia, sí, de forma sine qua non, y vamos a mostrar otro estudio donde se ve que indistintamente del terapia, cualquier tratamiento contra la obesidad que se detenga, recae la enfermedad, y el doctor lo hablaba desde la cronicidad del mismo. Pero ¿cuánto llega a subir? Más o menos un 2% de lo perdido. Si yo logro mantener esas escalas adecuadas de pérdida, pues voy a mantener un peso que todavía sigue siendo saludable. Un recordéis, porque ustedes esto ya lo sabemos, todos nosotros, ligaglutida tiene 4 grandes estudios, que son los estudios de SCALE, donde hablamos de población sin patología asociada, solo la obesidad, población con diabetes, con apnea del sueño, y para los pacientes que llaman mantenimiento, que fueron aquellos que solo con intervenciones no farmacológicas bajaron, y además de eso se adicionó el medicamento. En todos estos probaron beneficios tanto en disminución de peso como además de eso disminución de las morbilidades que estudiaron, o sea, hemoglobina glucosilada, episodios de apnea y mejoramiento evidentemente de las comorbilidades y el peso. En promedio, como ustedes pueden dar cuenta, depende de la población, está por encima del 5%. En estudios se ve un 8.3% promedio, sin embargo en la vida real ustedes han visto que hay otro sinnúmero de beneficios que se ven en cuanto a que ha perdido más de esa población, de ese número que se tiene. Efectos adversos, y muchas veces, de hecho estaba afuera hablando y ya es que a mí me da miedo iniciarla. Sí, va a presentar efectos adversos. El 93% de los pacientes encuestados presentaron o mencionaron efectos adversos. ¿De qué tipo? La mayoría gastrointestinales. Y cuando empezaron a estudiar qué tipo de efectos adversos gastrointestinales presentaron los pacientes, encontraron que fue náuseas. Y seguido por emesis. Después llegaron y dijeron, pero ¿por qué tanta náusea? ¿Es así de grave? Entonces hacen una encuesta y defíname náuseas. Cualquier disconfort a nivel gastrointestinal se refería como de náuseas en el diagnóstico, en el talonario de síntomas como tal. Luego a veces hay que también entender el paciente cómo se va a sentir en esos cambios para mencionarlo. Luego, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta diapositiva? Más allá de esos efectos secundarios leves, lo que cada vez a veces se habla desde algo de desconocimiento, efectos pancreáticos, tiroideos, miren que son mínimos o nulos. De hecho, en esta población al menos que lo estoy mencionando, que son el resumen de todos los SCALE. Y esto es lo que me estaba mostrando, que es parte del estudio DIEC que mostró ya previamente el doctor Duque, en donde, ¿qué vemos acá? Lo que ustedes se pueden dar cuenta es cuando nosotros vemos el placebo se mantuvo y todas las intervenciones que buscaron una disminución de peso, y este es un estudio que se hizo no farmacológico, cada vez que el paciente renunciaba al seguimiento, lo que hacíamos era reganancia de peso, reganancia de peso. Solo aquellos que mantenían a 12 meses son lo que logró esa remisión de la enfermedad. Cuando yo empezaba todo esto, hablaban los cirujanos que son los únicos que pueden remitir enfermedades como tal la diabetes metabólica, pero bueno, nosotros ahora gracias a esta evidencia también podemos hacerlo con un gran esfuerzo multilateral del paciente, de la institución
y de nosotros obviamente también. ¿Qué es lo importante? Ya se mencionó, va a depender de la cantidad de pérdida de peso. Sobre todo, más de 15% es donde más, 15 kilos es donde más evidencia de remisión de enfermedad tenemos nosotros. Ahora bien, luego ya nos dijo previamente Rosero que las dietas no es que sean eternas, y ustedes ya lo sabían eso. Entonces va a vender el medicamento nada más como eterno, tampoco, y ustedes vieron que eso tiene que ser, es una enfermedad crónica, y todo estado se va a volver básicamente inerte si lo mantenemos. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Combinarlo. Entonces dijeron, vamos a ver si el ejercicio solo se puede. Y el ejercicio solo en este estudio, que ustedes lo ven en verde, miren, casi que no tuvo una pérdida de peso e inclusive aumenta un poquito de peso al final. Lastimosamente este estudio que no se hizo con composición corporal, por eso no sabemos qué tipo de segmento corporal pudo aumentar este paciente. El placebo al año aumentó de peso. ¿Qué pasa con el medicamento? Baja de peso, pero puede llegar a perder su efecto, discretamente, mucho mejor que el ejercicio solo o el placebo solo. Pero ¿qué pasa si yo combino ejercicio y medicamento? El resultado que estamos esperando es lo que queremos, que llegamos a las mejores pérdidas de peso y lo mantenemos. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros en los diferentes estudios? Y les dije, ¿y dónde es como el gran mensaje de la parte muscular? Ahora hay una gran polémica a nivel global donde dicen, venga, pero es que cuando se pierde peso arrastramos músculo, luego medicamentos pueden afectar el músculo directamente. Por ahora la evidencia que se está mostrando son evidencias retrospectivas que no hicieron medidas de composición corporal adecuadas, simplemente son cálculos que se hacen y se ve que hay deterioro. Tenemos entonces que decir y hacer estudios ahora sí, y es lo que se está pidiendo en la sociedad de obesidad, es hagan estudios de obesidad con composición corporal para ver si es que ustedes afectan o no afectan directamente el músculo. Ok, y se van a ver y ya van a venir unos estudios muy interesantes, probablemente en unos 3 años salgan los resultados finales, pero por ahora lo que tenemos son 2 cosas. De los GLP-1, este es un estudio que sí se hizo con DEXA, en donde se tuvo más de 600 pacientes con levotiroxina 3 miligramos, y ustedes lo que pueden ver es que un gran porcentaje de pacientes no tenía afectación de la masa libre de grasa, FFM, y los que presentaron eran menos del 5%. Se establece que ese es el límite donde uno dice hay alteraciones mayores, entendiendo que por ahora vemos segmentos, no vemos la parte muscular. Les mostraba, yo no sé de ese FFM, de ese Fat Free Mass, cuánto es músculo per se versus el IMAT. Y si yo voy a perder grasa intramuscular, pues evidentemente volumétricamente voy a tener un efecto. Luego tenemos que combinar para los próximos estudios volumen y marcadores. Y eso es lo que vamos a tener cada vez más. Por ahora, con este estudio tenemos nosotros, al menos en esta población, un efecto protector o mínimamente de afectación con migradotide de 3 miligramos, que eso nos da a nosotros la seguridad que si manejamos bien al paciente con estilo de vida cara a dieta y ejercicio, más el medicamento, ese músculo no se va a afectar. Lo que estamos hablando previamente al estudio, ¿y qué es lo que vemos nosotros? Esas pérdidas que vemos nosotros cara a pérdida de peso y cómo vamos nosotros a recuperar ese peso posterior. Y esto lo vemos nosotros también, lo que le está diciendo, cuánta grasa se pierde en ese mismo estudio. Y lo que ustedes pueden ver es que cuando yo combino ejercicio y músculo, es cuando más grasa pierdo. Y si queremos mantener ese efecto por ahora netamente adipocéntrico, lo tenemos resuelto. Tenemos que ver si podemos, además de eso, como estamos intentando nosotros mostrar en los estudios que estamos adelantando, si hay personas que además de eso pueden aumentar masa muscular. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y de dónde sale todo este contexto? De este estudio que es el TEMPO, en donde se demuestra cómo acá arriba, que es la masa muscular total, y lo reflejaron nada más con masa de muslo, cómo independientemente de la estrategia que se utilizó, hablando de severidad, gran restricción de calorías y velocidad de tiempo, versus moderada, afecta. Si ustedes pueden darse cuenta, todo se ve afectado. Cuando soy más conservador en el tratamiento, ¿cara a qué? A que no le voy a vender al paciente que en una semana va a perder 10 kilos, sino tal vez los 10 kilos podemos hacer en el año, va a tener menos pérdida muscular. Entonces hay un tercer concepto a tener en cuenta para los que nos gusta la obesidad, y es la velocidad de pérdida de tiempo.
¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la contracara de la cirugía bariátrica, donde en 6 meses perdieron 30, 40%, y los pacientes en marcadores les va muy bien. ¿Qué pasa con las cortes a largo plazo? Por ahora hay resultados muy alicientes, pero por lo menos cara a la parte clínica, la velocidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? De reducción. Si es que yo hago una dieta muy severa, si yo además de eso combino estrategias y hago que el paciente en un mes pierda más de 7 kilos, eso me está llevando a que puedo llevarme una pérdida de más del 40% del peso a expensas del músculo. ¿Qué significancia tiene esto? Reganancia muscular a expensas de grasa. Luego, cuando regano el peso, no es músculo lo que regano, voy a hacer más grasa porque voy a tener más reservorio. Luego, hago más hipertrofia por esa grasa y altero el músculo. Mensaje, por favor, no sean tan veloces. Y hay pacientes que son rápidos perdedores, pero es el fenotipo del paciente, no es la estrategia que nosotros utilizamos. Para terminar entonces, como les decía, esto nada más es como un yin y el yang. El mensaje, por lo menos de ese gran contexto cardiometabólico, es que el tejido graso me favorece a través del incremento de adipoquinas, la inflamación, y eso me lleva a un estrés molecular que se genera o que se refleja como enfermedad cardio-nefrometabólica. ¿Cuál es la contracara? Esa parte blanca, el músculo, en donde los invito a que tengamos cada vez más conocimiento del mismo, y ese músculo a través de las mioquinas va a favorecer algo interesante también en el sistema límbico, que es el placer. Y ese placer me va a llevar a mí, básicamente, bueno, con esa inflamación, y esa antiinflamación me lleva a placer, y ese placer me lleva a mí a salud. Luego, si empezamos a ver un poco más binocular esa visión, me encantaría que ustedes puedan manejarlos desde este punto de vista, en donde cada vez vamos creyendo y conociendo más sobre la enfermedad de la obesidad. Por eso tenemos que tener más amplitud en la mirada y no pensar que somos monotemáticos, sino como muchas enfermedades somos multifactoriales, en donde la estrategia farmacológica, y como les mostré con liraglutida de 3 miligramos, tiende a generar un cambio favorable tanto en el peso, en la pérdida de grasa, y por lo menos no es agresivo, podemos decirlo, a nivel muscular, sin afectar directamente el músculo con los estudios que vimos. Y por último, definitivamente esto no es una batalla de caudillos, sino es una batalla de grandes equipos. Y necesitamos cada vez armarnos multidisciplinariamente para poder combatir esta enfermedad de doble dígito que es una pandemia a nivel mundial. Este es el centro de investigación donde estoy en Cleveland, y esto es Armenia, donde está también el doctor. A ustedes muchas gracias por su atención. Doctor Martínez, yo quisiera complementar, doctor Ricardo, que hay aspectos prácticos, se pierde 75% de grasa y 25% de músculo. Y el antepenúltimo estudio que presentaste, es bueno que entiendan de que se hicieron ejercicio y liraglutide durante 1 año y liraglutide solo sin ejercicio. Luego al año se quitó el liraglutide y la reganancia fue menor el que hizo ejercicio y liraglutide. Lo que decía el doctor Rosero, es fundamental la actividad física cuando se emprende un tratamiento para disminuir de peso. Doctor Duque, doctor Rosero, muchas gracias. Lo bueno de comenzar puntual es que tenemos tiempo para preguntas. Y lo bueno también es que a pesar de ser obesidad, con el almuerzo hubo postre. Entonces, el equilibrio de las cosas, y muy interesante lo de la dieta mediterránea, que no es solo comer salmón, vino y aceite de oliva, sino nos hace falta un poquito de dolce farniente. No. Preguntas del auditorio. Tenemos 10 minutos. Perdón, yo voy hasta allá. Gracias. Gracias, doctor Duque, doctor Rosero. Quería preguntarles por casos que estamos viendo ya muy frecuentemente de manera desafortunada de pacientes con antecedente de cirugía bariátrica hace 10 años que han recaído otra vez en obesidad grado 3. Tal vez esta vez no con las complicaciones que tenían en el momento de la cirugía, es decir, no eran diabéticos, ya no lo son, eran hipertensos, ya no lo son, pero la obesidad definitivamente regresó
y con esos pacientes muchas veces es una papita caliente porque no haya uno cómo volverles a enfocar o no tiene cabida el Orlistat. Tenemos limitaciones con la liraglutida porque se quejan por reflujo, en fin, ¿cómo ven estos casos? ¿Existen cohortes o estudios o ya eso da para otro estudio, una cohorte de regananciados posbariátricos? Yo quisiera primero, porque ya he tenido varias controversias con cirujano bariátrico y endocrino. Primero que todo, yo creo que está claro la definición que les dije: enfermedad metabólica crónica adiposa. Segundo, la reganancia es mayor con la manga gástrica que con el bypass. Tercero, hay varios estudios, y yo creo que el doctor Rosero también los va a comentar, donde después de la cirugía bariátrica se recomienda inclusive análogos de la GLP-1. Y hay estudios de la reganancia, sí o sí tienen que entrar con análogos de la GLP-1. Yo les decía, va a operarse a nivel gástrico, pero no a nivel cerebral. O sea, la reganancia es muy grande y está claro, pero lo otro, doctor Rosero, no sé si está de acuerdo conmigo, es: le han hecho composición corporal a los pacientes con cirugía bariátrica a ver qué fue lo que perdió. A lo mejor perdió masa muscular y de ahí viene la reganancia. Entonces yo creo que vas a complementar. Los estudios son los Lira-Bari, que se puede ver, por lo menos en eso. También hay unos que están, otros GLP-1, que es la línea Bari, que lo que se hizo exactamente es lo que mencionaba el doctor Duque, donde se adiciona de forma temprana un GLP-1 en los pacientes que no responden adecuadamente a la intervención quirúrgica. Que lo que se está recomendando cada vez es ver la velocidad de pérdida de peso en los primeros 6 meses y hacerle un continuo mínimo en la pérdida de peso al nadir, que es lo que se conoce en cirugía bariátrica, hasta los 12 meses. Y en ese momento, si es que hace una meseta temprana, buscar asociación con GLP-1. El efecto dumping asociado a esto se ha visto, digamos, aminorado, no se ve tanta afectación como tal. Sí es cierto, mucho reflujo, y como bien dice el doctor Duque, va a depender desde la técnica quirúrgica cómo se hace, entendiendo que, claro, por ser el enlentecedor del tránsito gastrointestinal puede favorecer los síntomas gastrointestinales, como lo mencionaba previamente. Lo que también se ha visto en este momento se está haciendo muchas intervenciones endoscópicas, ¿cierto? Los mini sleeve endoscópicos y los correcciones endoscópicas. Nosotros deberíamos buscar para eso hacer la medición con tomografía del pouch o del volumen gástrico posterior, porque muchos de ellos la reganancia depende de una mala medición topográfica del que intervino el paciente. No dejan pouch que se debe buscar que sean menores a 400 gramos, otros dicen que 250 cc, si no dejan mucho más grandes, por eso tiene ese efecto. Y en esos pacientes también se está utilizando en Cleveland ahí una unidad especial solo para trabajos endoscópicos. Y por último, lo que se recomienda, ya sabemos que disminuir peso previo a la cirugía no sirve para aumentar el peso post-cirugía. Sirve mucho para adaptación del paciente y sirve mucho para rehabilitación muscular. El paciente posbariátrico, lo que primero tenemos que manejar es esa rehabilitación muscular, que si nosotros vamos a la rehabilitación que hacemos del paciente cardiovascular, sería la fase 3 y 4, en donde optimizamos el músculo y así podemos buscar esa rehabilitación, esa compensación muscular, que son lo que hasta ahora se tiene. Hasta ahora eso es lo que vemos, y son los estudios que llevan más o menos 7 años en vigencia de cuáles son los indicadores adecuados para ver si el paciente va a responder o no a la cirugía bariátrica. Sí, solamente para complementar, que yo no entiendo por qué ponen a una persona a esperar 6 meses, 1 año, con cambios de estilo de vida, dieta, no tratamiento, y luego le hacen cirugía bariátrica. Eso se hacía en España y se vio que los que iniciaban análogos de la GLP-1 no se operaron, sino que siguieron con análogos de la GLP-1. Buenas tardes. Dos preguntas. Yo pienso que los dos pueden complementar bastante este tema. La insulinoresistencia es algo que hoy día, pues digamos, está de moda a nivel de redes sociales, etcétera y demás,
Pero más allá de que esté de moda, es un problema realmente que tenemos y es algo que empieza, así como la obesidad, desde etapas muy tempranas, es decir, desde los niños. Entonces, sabiendo que la insulinoresistencia es la primera, digamos, o una de las primeras eslabones de todo el problema, ¿habría que intervenirlo? ¿Desde qué etapa habría que intervenirlo? Estoy hablando de infancia, adolescencia, ¿y qué tipo de estrategias nos podrían de pronto decir para intervenir precisamente eso y evitar el final de la cadena? Y la otra es en la composición corporal, que yo sé que le gusta mucho, y es que uno ve, por ejemplo, guías como NICE que no favorecen que se utilice composición corporal dentro del diagnóstico de obesidad, sino se sigue favoreciendo el IMC. Cosa que, bueno, está bien como tamizaje, pero no es lo ideal, ¿me explico? Entonces ahí viene la otra pregunta. El músculo definitivamente es un factor esencial en el tratamiento de la obesidad. ¿Cuál sería la velocidad de ganancia que deberíamos tener promedio, más o menos, para hacer una musculación adecuada de nuestro paciente y qué tanto eso nos impactaría? Yo te decía que es el huevo o la gallina. ¿Es primero el tejido adiposo o es primero la resistencia a la insulina? Eso es una discusión. Segundo, tienes toda la razón. Acuérdese que intrauterinamente se debe intervenir, o sea, depende de una gestación adecuada. Acuérdese que peso bajo, menos de 2.500 gramos, esa persona va a hacer síndrome metabólico probablemente en la adolescencia. Segundo, yo creo que el doctor Rosero podría responder lo de la ganancia de músculo, y yo sí le digo que ya la Asociación Americana de Endocrinología definió la obesidad y el sobrepeso como exceso de grasa. Porque es que el índice de masa muscular yo lo llamo claxista y es un estándar de musculatura. No vas a decir, ¿por qué le voy a decir a una persona que entra con 100 kilos y tiene un peso con 100 kilos y tiene una estatura de 1,80, 1,70, ya clasificarla directamente como obesidad grado 1 si probablemente tenga una masa muscular adecuada, una masa muscular más que la masa grasa? Entonces yo creo que la composición corporal, y eso nos va a decir también el doctor Rosero, va en estos momentos prioritaria para hacer un diagnóstico. Gracias. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, resistencia a insulina, eso es algo, primero muchas gracias doctor Márquez por estar acá, muy amable y siempre es un placer verlo, usted tan académico. Segundo, dando ya apertura a la primera pregunta es, esto es algo que lastimosamente se sigue hablando desde los 70, cuando el doctor Raven, que fue el gran padre de la resistencia a la insulina, lo mencionó, y él fue el que decía que no se debería llamar el síndrome metabólico, ni el síndrome X, ni síndrome todo lo que se ha dicho, sino él lo acuñó como síndrome de resistencia a la insulina metabólico. Él siempre postuló que la resistencia a la insulina es la primera manifestación que sería detectar para ese diagnóstico. El gran problema es que ni siquiera los endocrinologos hemos hecho nosotros un estudio adecuado para decir cuándo es resistencia a la insulina. Utilizamos el OMAIR, sabemos que el OMAIR es multiétnico, el OMAIR de los colombianos, y es una tesis de la Nacional, es diferente al OMAIR de los mexicanos, siendo hispanos, y es mucho más diferente, o tiene mucha diferencia, perdón, con el OMAIR de los anglosajones. Luego, el OMAIR no es. Los Matsuda son directamente asociados a la parte académica. Luego, se postuló y alguna vez se escribió un artículo asociado al comportamiento de la insulina pre y postprandial. Es post, nadie lo hace y nosotros ni siquiera entendemos cuándo. La primera manifestación que a veces nosotros podemos ver antes de la cantosis, antes del perímetro abdominal, todo eso, es simplemente una pobre excursión de la glucosa postprandial. Cuando nosotros vemos ese paciente que está en 99 y después hace 98, entonces, es que tiene hipoglucemia. Cuando ustedes ven la curva insulínica, es una hiperinsulinemia que tiene ya sea de primera fase o segunda fase. No está en ninguna guía, no es una recomendación porque lastimosamente termina siendo un concepto netamente teórico en el cual no tenemos una recomendación para decir cómo hacemos. Hasta ahora lo que hacemos, y lastimosamente las guías y nosotros los endocrinos hemos sido muy tibios en eso, es simplemente decir, bueno, si tiene insulina resistencia, dele metformina, pero no hemos ni siquiera podido llegar al diagnóstico adecuado. En cuanto a la segunda pregunta, no hablamos de volumen muscular porque el volumen muscular tiene mucho que ver con la parte genética y de su
de su actividad, como dije yo, entre los 8 y 18 años. Si tú fuiste un pesista, la velocidad de recuperación de músculo a tus 40 años va a ser mucho mayor que yo que fui ajedrecista. Entonces no hablamos, sino es de recuperación de fuerza. Y en fuerza sí se habla que uno debería tener un estándar de ganancia de fuerza, que quiere decir desde donde arranco a cuando sigo, luego no está estandarizado después de la tercera semana de ejercicio. Entonces uno hace entrenamiento y hace progresiones entre la cuarta a octava semana. Y es lo que tenemos que ir, un continuo favorecedor de fuerza muscular más que volumen. En cuanto a lo que decía el doctor, y aprovechando estos minuticos, la composición corporal, yo tengo sesgo y voy a responder desde mi sesgo, esto no puedo avalarlo bajo ninguna sociedad, sí o sí vamos a llegar al músculo, sí o sí vamos a llegar al músculo. ¿Por qué? Porque los índices están establecidos, los tenemos que estandarizar para las diferentes etnias, pero nos están ajustando el volumen por talla. Es diferente, tú que mides más o menos 1,90, 60 kilos en ti, que 60 kilos en X persona que vino 60. Al ajustarlo por talla, corregimos ese diferencial epidemiológico y vamos hasta ver cuánto va a ser lo adecuado por grupos. Eso ya lo estableció Nanes o el Hayes, pues, en los 80, y hoy por hoy tenemos ya estándares de FMI, o sea, índice de masa grasa, por sexo y por edades, en percentiles, y también tenemos de SSMI, que es masa musculoesquelética, el índice de masa musculoesquelético, y de FFMI, que es Fat Free Mass Index, que básicamente lo que está diciendo es, ojo, lo que decía el doctor, 60-75% del peso total es no graso. Si usted no quiere meter solo con músculo, métase con lo que es no graso, que es el Fat Free Mass. ¿Por qué? Porque es que el hígado también le va a pesar. Y el hígado de un paciente con obesidad clase 4 o 5 puede pesar tranquilamente 40 kilos. Y sí es importante entender eso, porque no podemos también, yo quise ser muy emotivo en el músculo, pero realmente es multiorganelar en el abordaje, porque los cirujanos saben cuando se enfrentan a un hígado grande, de tamaño, la dificultad que tiene el abordaje y además de eso lo cruento de ese mismo tejido. Entonces, realmente sabemos mucho que no sabemos nada en obesidad. Entonces, creo que vamos a ir a los índices, sí o sí se va a implementar. El gran problema y por qué se sigue hablando es porque tecnológicamente es muy, muy, muy difícil llegar a estandarizar que esto va a ser, y todavía tenemos una pelea en que si BOTPOT o DEXA o bioimpedanciómetro o nada, ¿cierto? Alguna vez una amiga mía, la doctora Pradilla, decía, no, es que realmente usted va a estratificar la obesidad de los que tienen composición corporal y no. Y eso significaba el médico que puede llegar a acceder a eso. Entonces, en eso es ya más un terreno de salud pública que por ahora no hay nada de referencia para poder decir una línea, pero por pasión, por lo menos digo, sí o sí nos vamos a meter nosotros con composición corporal, y eso es lo que ya se está haciendo a nivel de estudios en obesidad. Buenas tardes para el doctor Duque y para el doctor Rosero. Este tema es apasionante, pero tiene muchos retos particulares en la consulta, y pues con el incremento del uso de los agonistas GLP-1, los efectos adversos más frecuentes, como ya lo mencionaban, eran los gastrointestinales, y hay uno que muchas veces todo el mundo lo pasa tangencialmente, pero los pacientes sí se lo recuerdan a uno permanentemente, y es que les da diarrea, ¿cierto? Por muchas razones, y esto hace que la adherencia y obviamente los resultados a mediano y largo plazo sean más desalentadores. La pregunta es muy sencilla: ¿qué podemos hacer para disminuir esta incidencia, este evento adverso, en especial los trastornos de la motilidad digestiva? Pues yo creo que el mecanismo de acción está claro, ¿no? Los análogos del GLP-1 primero hacen una disminución del vaciamiento gástrico. Eso está claro, y uno no tiene que indicarle alimentos que se fermenten, porque va a provocar muchas veces náuseas. Se le puede dar inhibidores de bomba de protones sin ningún problema al acostarse. Y ya el problema, no sé si lo hayan visto en Estados Unidos, pero ya hay recomendaciones cuando la persona tiene específicamente diarrea, y yo creo que la incidencia es muy bajita, ¿sí? Porque otros presentan estreñimiento y uno no sabe si es la alimentación, si es la disminución del líquido, pero yo sí quisiera, si se pueden utilizar diferentes fármacos
para el síndrome diarreico, teniendo en cuenta que el efecto de los análogos de la GLP-1 es disminución del vaciamiento gástrico y todo este mecanismo. Primero, gracias por estar acá y solo para revelar edades, el profesor aquí fue mi monitor de fisiología, o sea que ya estamos aquí bajando la cédula. Gracias por estar acá, ¿verdad? Es un placer verte de nuevo acá. En este momento nosotros tenemos que hablar de dos cosas. Es cuando vemos los pacientes con patología o con síntomas gastrointestinales bajos, lo que más se ha asociado es la disbiosis intestinal. Entonces lo que cada vez se está buscando es primero entender eso para corregir la disbiosis intestinal antes de utilizar algún tipo de medicamento. El problema es que tenemos que nosotros considerar, hacer prueba de ensayo-error. Ok, te fue mal, ven, vamos a pausarlo, te manejo la disbiosis, volvemos a iniciarlo porque, como bien decía, se ve más asociado a estreñimiento, pero sí hay reportes de diarrea y hay que diferenciar dos cosas. Uno que es la diarrea disfuncional, que puede estar asociado como a ese uso de medicamentos, y otro que es el meteorismo con urgencia, que eso se ve muy bien, como decía, sobre todo por el uso de comidas grasas. Lo que siempre se menciona, los carbohidratos me van a dar a mí, en asociación con GLP-1, más síntomas altos, náuseas, vómito, lo que sea, y los lípidos, las grasas, me van a dar más síntomas bajos, que son dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, meteorismo. Y algunos tienen asociación de meteorismo con urgencia fecal, que eso es lo que se estaba manejando, sobre todo desde el punto de vista etario. Hay una gran paradoja de medicamentos, sobre todo si es que yo lo puedo frenar un poco el efecto gastrointestinal. Lo que se ha visto es que aumenta algunas patologías de tipo cólico intestinal, paradójicamente, y es simplemente porque yo pongo a competir un agonista con un antagonista de la motilidad. Entonces, por ahora no hay un protocolo, es relativamente baja. Los pacientes, ahí, digamos, desde la experiencia, sí se manejan es directamente desde el punto de vista etario la disbiosis y la titulación lenta del medicamento. No es lo recomendado, no es una indicación, lo ideal es seguir la titulación, pero en ciertos pacientes que presentan la sintomatología, tanto arriba como abajo, con titulaciones más lentas se ha ido optimizando y como si se tolera mucho mejor el medicamento para esos pacientes. Doctores, muchas gracias y nuevamente siendo muy puntuales con la agenda, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de este propósito de seguir cambiando la vida de los pacientes. Por favor, sigan disfrutando del Congreso, los esperamos. Si tienen más preguntas sobre el medicamento o algo, pues ahí está el stand, están los MSL también en el Congreso. Y muchísimas gracias por su interés, por sus preguntas. Un aplauso para ustedes y para nuestros ponentes, por favor.